En el año 1989, ustedes recordarán todos bien, la inflación fue del 4.982%. 4.982%. Después está el otro caso, ¿no? El caso donde tenemos tipo de cambio bajo y tratamos de poner déficit cero o tener incluso superávit fiscal. Eso también la vivimos, pero la vivimos hace poco. La vivimos en el 2001 con el ministro Cavallo. Acá, con tipo de cambio bajo y superávit o déficit cero, la economía ajusta no por hiperinflación, como en el caso de Alfonsín, sino por hiperrecesión, que fue lo que tuvimos en el 2001. Después está el otro caso, donde tenemos déficit fiscal y tipo de cambio bajo. Eso funciona por un tiempo, pero mientras tanto, para que el déficit fiscal no produzca inflación, hay que endeudarse con el exterior, porque si el déficit fiscal se financia emitiendo dinero, aparece la inflación de nuevo. Entonces, para que el sistema funcione, déficit fiscal y tipo de cambio bajo, el endeudamiento hay que tenerlo con el exterior. Esto lo tuvimos en la época del doctor Martínez de Hoz, desde el, digamos, 76 hasta el 81. En esta época hubo déficit fiscal y endeudamiento externo. La deuda externa era 9.000 millones de dólares en el año 1976 y gracias a este chiste pasamos a 45.000 millones de dólares en el año 1983. Pero como no aprendemos en la República Argentina, vino el doctor Cavallo y se olvidó de la experiencia de Martínez de Hoz. Hizo exactamente lo mismo, ¿no? Puso el tipo de cambio bajo y también con déficit fiscal, que se financiaba también, igual que Martínez de Hoz, con emisión de bonos para la deuda externa. Aquí no solamente bonos para la deuda externa, sino las famosas privatizaciones. Se vendieron las empresas del Estado, algunas a lo mejor estaban bien vendidas, porque, por ejemplo, los teléfonos, eso pudiera ser, pero realmente es un crimen de lesa economía, no de lesa humanidad, sino de lesa economía, haber vendido YPF, el petróleo y el gas, porque eso destruye las bases de un desarrollo a largo plazo de nuestro país. Bueno, se vendieron estas empresas por 30.000 millones de dólares. Yo les recuerdo que la deuda externa, cuando asumió el doctor Cavallo, en la época de Menem, 1991, era de 62.000 millones de dólares, menos 30.000 millones por la venta de las empresas del Estado. O sea, teníamos que restar eso. O sea, se debió haber reducido la deuda externa porque gran parte de esa venta de empresas del Estado se hizo entregándonos bonos que la Argentina había emitido antes. O sea que tendría que retirar 30.000 millones de deuda. O sea que en realidad la deuda externa neta, cuando asume Cavallo, neta de las privatizaciones, era en realidad de 32.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuál fue la deuda externa a fines del 2001? 160.000 millones de dólares. O sea, se quintuplicó de 30.000 a 160.000. ¿Por qué? Por el tipo de cambio bajo que origina la necesidad de endeudarse para pagar el déficit externo que se produce precisamente porque el tipo de cambio baja. Cuando el tipo de cambio está bajo, se exporta poco, se importa mucho. Se produce un déficit, hay que financiarlo. El tipo de cambio bajo lleva a la economía hacia la recesión. Entonces, para evitar la recesión, hay que tener déficit fiscal para impulsar nuevamente a la economía. Pero el déficit fiscal hay que tenerlo sin emitir dinero del Banco Central, porque si no vuelve a la inflación. Entonces hay que financiar el déficit por la vía de la deuda externa. ¿Cuál es el problema? Que la deuda externa crece y crece, es un taxi, ¿no? Que crece, 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 y pasó, como les dije, de 32.000 millones en 1991 al final del 2001, a 160.000 millones de dólares. Bueno, resultado, el sistema de tipo de cambio bajo funciona bien solamente con endeudamiento externo, y funciona bien en tanto y en cuanto nos presten, pero si no nos prestan más, no funciona más. Cuando nos dejaron de prestar porque consideraron en los sectores internacionales, el FMI dijo la Argentina está muy endeudada, no prestamos más,
y esto lo dijo en noviembre del 2001, directamente el sistema de Cavallo de tipo de cambio bajo con déficit fiscal y déficit en cuenta corriente no fue viable de ninguna manera y ahí se cayó la convertibilidad. Se cayó la convertibilidad. Entonces ese sistema no funciona. Tampoco funciona el sistema de tipo de cambio bajo sin endeudamiento, porque eso es hiperrecesión. Tampoco funciona. Es lo que vimos en la segunda parte del 2001, donde quebraban todos los bancos, el corralito, el desastre completo de la economía nacional, casi se desintegra la economía nacional. Por suerte lo tuvimos al doctor Duhalde, que como piloto de tormenta tomó el poder y empezó a sacar al país de la crisis. Pero la economía argentina se destruía, prácticamente Argentina desaparecía del mapa por culpa del déficit cero y el tipo de cambio bajo. Es una combinación mortal, es un veneno terrible para la economía argentina y ese veneno lo tomamos, ¿no? También tomamos el otro veneno, tipo de cambio alto con déficit fiscal, es el veneno de la hiperinflación de Alfonsín. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Lo que nos queda para crecer bien es el sistema que empezó en el 2002. Este sistema tiene superávit fiscal y tipo de cambio alto. Y, digamos, la piedra angular, la base sobre la cual descansa el superávit fiscal son precisamente las retenciones. Si eliminamos las retenciones, no hay superávit fiscal. Desaparece el superávit fiscal. Algunos podrán decir, bueno, pero podemos aumentar otros impuestos, igual tener superávit fiscal sin retenciones. Sí, les digo yo, pero en ese caso vamos a ver que le damos un impulso excesivo al campo, caen los precios externos de exportación, no protegemos lo suficientemente la industria y el sistema económico no funciona en este caso porque significa una reducción demasiado fuerte sobre el nivel de vida de nuestra población para finalmente no llegar a ningún lugar. Porque lamentablemente el mundo actual, por esta maldita curva de demanda que desciende, nos es hostil. Entonces no hay más remedio que la industrialización bien llevada conjuntamente con el desarrollo agropecuario, que los trabajadores del campo ganen, que la gente del campo gane, que todo el país se desarrolle, pero con retenciones y con tipo de cambio alto y con superávit fiscal. Este es el esquema. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en estos momentos en el país es que el gobierno ha permitido una inflación del ¿cuánto? ¿25, 30%? Bueno, este 25, 30% se come el tipo de cambio alto.